Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Estamos haciendo este itinerario agustiniano ya en este tiempo de Cuaresma, abordando una de las dimensiones más importantes de la vida creyente, de la vida cristiana, como es la oración. Hoy quiero recordar y poner en la presencia del Señor uno de los grandes agustinólogos que desarrolló durante muchos años el estudio de San Agustín y sobre todo esta área de la espiritualidad, de la oración, de la conversión del corazón, de la retórica y de tantos escenarios desde donde Agustín aporta y seguirá aportando. El padre Nelo Cipriani, quien hoy es llamado a la casa del Padre, quien hoy vive la Pascua del Señor para él y para la comunidad eh, de Santa Mónica en Roma. Eh, Mi acompañamiento, mi unión en oración por la Pascua del Padre Nelo, eh, agradeciendo a Dios todo lo que dejó de legado de la vida de Agustín, en particular de esos escenarios de la interioridad, de la oración, a cada uno de los que seguimos acá este itinerario de la vida. A él, pues, que el Señor bendiga, que el Señor acompañe en su peregrinación a la Jerusalén celeste, a esa visión beatífica, la cara a cara con Dios, ¿no? Entonces nos acompañamos y pedimos a Dios también ya con Él desde la casa del Padre, que Él nos asista y nos acompañe en este transcurrir de la vida cristiana eh, a la luz de San Agustín. Entonces, seguimos este itinerario, seguimos este itinerario sobre la oración en San Agustín. Decíamos la última vez que esta carta es una carta dirigida a Proba, un personaje seguramente muy conocido, de mucha importancia en el tiempo de Agustín, una viuda, además con muchos bienes, prestante, pero sobre todo nos da razón Agustín, una buena cristiana que en su viudez, un poco a la manera de San Pablo, quiere dedicar su tiempo al Señor, quiere dedicar su tiempo a la oración. Y esto es pues lo que le pide, lo que le pide esta mujer, esta viuda, a Agustín, que le acompañe en ese ir progresando en la vida de oración. Desde ahí que un elemento que ya se nos va dibujando, una de los dinamismos de la vida interior, en concreto de la oración, es la gradualidad porque ella es un proceso que va madurando, que va madurando en la vida. O sea, no podemos entender la oración como la aplicación de unas normas y de un método específico, y eso me va a garantizar de una vez y para siempre y de una manera rotunda esa comunicación, ese encuentro con el Señor. Y esto es lo que va Agustín a tratar de desarrollar aquí, de que vamos en el corazón vamos en el corazón deseando a Dios, y en la medida que lo vamos deseando y nos vamos adentrando en Él, vamos entendiendo qué es lo que Él nos propone para que podamos establecer una comunicación íntima con el Señor. Y hay un texto
que cita Agustín del Evangelio, que llama profundamente la atención a esta viuda. Y el texto es en el que el Señor hace una advertencia sobre el tema de la riqueza. Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Este texto hace que esta mujer se interrogue profundamente porque tiene muchas posesiones, porque es rica, ¿no? El Señor le hizo una portentosa y benigna promesa, que para Dios era fácil lo que para los hombres era imposible. O sea, esto, de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre, es posible para Dios, para quien no hay nada imposible. Yo creo que esto es bien interesante. Dice, pues aquel para quien es fácil hacer entrar a un rico en el reino de los cielos, te inspiró esa piadosa solicitud sobre la cual te decidiste a preguntarme cómo has de orar. Pues cuando todavía estaba Jesús en la carne, vio al rico Zaqueo, es bien interesante esto, cuando aún estaba en la carne, Jesús envió al rico Zaqueo al reino de los cielos. Fíjense qué interesante. Eso que parecía imposible en el encuentro con Jesús se hizo posible, ¿no? El resucitado y glorificado después de la ascensión hizo, bien interesante lo que va diciendo él, cómo hizo que muchos ricos desdeñasen este mundo, repartiéndoles el Espíritu Santo y aún los hizo más ricos, poniendo fin a la codicia de las riquezas. Miren, esto es tan interesante que fíjense ustedes lo que va queriendo plantear esto, ¿no? Que ya eran y tenían posesiones y de alguna manera podían ostentar algún tipo de seguridad. Sin embargo, Agustín va a decir siempre una y otra vez de que ninguna cosa, de que ningún bien, de que ninguna riqueza nos puede sostener en una seguridad completa, ¿no? Pero dice Agustín, el Señor hizo que muchos de estos vieran hacia donde tenían que hacerlo y desdeñasen este mundo, decir, hombre, lo de aquí pasa, los bienes pasan, las cosas pasan, la vida física pasa, todo pasa. Lo único que queda, como dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dice, le repartió incluso a estos el Espíritu Santo, haciéndolos más ricos y poniendo fin a la codicia de las riquezas. Qué interesante esto. O sea, poniendo fin a la codicia de las riquezas. Ahora, hemos hablado muchas veces en algunas de las semillas de que en Agustín no es un prescindir de los bienes de este mundo, porque esos bienes fueron creados precisamente para las necesidades y para la construcción de la vida de la especie humana. Están ahí los bienes, pero ninguno de ellos debe ser puesto como el absoluto porque pasan, porque se terminan, porque se deterioran. Les dice, quitó la codicia. No, necesitamos los bienes. Debemos tener suficientemente los bienes para llevar una vida digna y sin esos bienes, de alguna manera, como lo planteaba un poco eh, la escuela, la sociología crítica de Frankfurt, que de alguna manera seguía un poco ese pensamiento marciano pues, de Marx, donde de alguna manera se insinuaba una verdad. La vida y la muerte dependen también de si tenemos o no tenemos bienes. Muchas personas, precisamente por no tener los bienes suficientes y necesarios, eh, se desgarran, se destruyen sus proyectos de vida personales, de pareja, de familia,
y viven tantas situaciones de agonía, y otros que multiplican bienes, son esclavos de la codicia, ni siquiera saben lo que tienen. Y pregunta Agustín, ¿cómo te preocuparías tú de orar a Dios si no esperases en Él? O sea, ¿qué es lo que hace que tú digas necesito oración? Necesito tener una vida orante. Esta parte es bien interesante. Tenemos la necesidad de plantearnos, y necesito cultivar una vida de oración, pero ¿para qué? Si yo tengo absolutamente todo, tengo bienes, tengo seguros de vida, tengo un buen depósito en el banco, tengo muchos respaldos. ¿Yo para qué me preocuparía de tener que orar a Dios si todo lo tengo? ¿O para qué voy a orar en Él si no esperar en Él? Que cuando yo siento el deseo de Dios y cuando siento que las cosas que poseo, que debo valorar, pero que debo darle su puesto, debo orar esperando desear cada vez más al Señor en mi corazón para vivir de una manera diferente esa relación con las cosas. Y continúa Agustín con otra pregunta. ¿Y cómo esperarías en Él si esperases, y cómo esperarías en Él si esperases lo incierto de las riquezas y despreciases el precepto del apóstol que dijo pues el apóstol? O sea, desesperar. ¿Y cómo esperarías en Él si solamente esperaras en lo incierto de las riquezas? ¿No? Y despreciases el precepto del apóstol. O sea, sostenerme y darme solo la seguridad en las riquezas, olvidando ese precepto del apóstol. Cuando Agustín habla del apóstol, regularmente hace referencia a San Pablo. Él dice, manda a los ricos de este mundo que no se jacten de su saber, ni esperen en lo incierto de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da de todo abundantemente para gozarlo. O sea, que no se jacten en saber que están apoyados en lo incierto de las riquezas, porque es cierto, las riquezas, las cosas, la vida material, la vida física, y lo sabemos por la experiencia de la existencia humana, de la vida, y lo vemos pasar permanentemente. De un momento a otro se pierden las cosas, se pierden las riquezas, se van a la bancarrota los proyectos económicos, un accidente pone en grave riesgo la salud física, sucedió algo y se me disminuyeron las capacidades. Es decir, poner su mano o poner su absoluta confianza en las riquezas, no ponerlas ahí, sino en el Dios vivo que nos da abundantemente de todo para gozarlo. O sea, para que sean ricos en buenas obras y repartan con facilidad y comuniquen y se atesoren un fundamento bueno para el futuro, para que conquisten la vida eterna. Esta es una apreciación interesante, fíjense, que es que no es una meditación romántica, no es una ilusión, no, te dice que es necesario los bienes, te dice que son necesarias las riquezas para sanar las necesidades de acá abajo, pero también se dice que debes aspirar a unas riquezas mayores, atesorar allí donde no hará falta absolutamente nada, como es la vida eterna, dice, aspirar a otras cosas. Aquí tenemos que vivir, aquí tenemos que decidir, aquí tenemos que conseguir el pan diario con el sudor de la frente, pero es bien interesante saber que debo atesorar para la conquista de la vida eterna, de aquella que no va a terminar. La de acá, por larga que sea, dice Agustín, es corta y puede tener muchos problemas, pero si aquí no supimos vivir y vamos a una condena eterna, es lo que va un poco a explicar Agustín, cómo ha de ser de triste, dolorosa e intensivamente frustrante una vida eterna de dolor, ¿no?
Esto es bien interesante. O sea, Agustín entiende de que las riquezas son inciertas y que debemos no solamente cultivar esa vida material necesaria para lo que se ocurra en esta existencia, sino también cultivar para el fundamento futuro, para una vida eterna. Agustín va a decir que la vida eterna es una perspectiva que nos anima a ser sensatos y prudentes en el recorrido de esta vida. Continúa Agustín entonces la reflexión diciendo, debes pues, por el amor de la vida verdadera, fíjense, un amor a la vida verdadera, o sea, aquella que no termina, aquella que no acaba, aquella que no se desvanece, aquella que no se agota, aquella que no se deteriora, el amor de la vida verdadera, considerarte, haciendo referencia a esta prueba, considerarte desolada en el ciclo, ¿no? El amor a eso, a la vida verdadera, te debe hacer sentir como desolada en este mundo. O sea, que nada de lo que pueda tener es tan grande y tan valioso para poseerlo como bien, sino a Dios mismo. Entonces, sea cualquiera que sea la felicidad que te envuelva, sean cuales sean los bienes que te rodean, sea cualesquiera los bienes de que dispongas, ¿no? Sea cual sea la felicidad que te envuelva, el amor a la vida verdadera. Esto es bien interesante. Esa oración que te prepara a desear en el corazón el amor de la vida verdadera. Y continúa Agustín la reflexión a esta ilustre señora. Dice, en conformidad con aquella vida verdadera, la vida verdadera, cómo vamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos para ir alcanzando esa vida verdadera, en cuya comparación esta que tanto se ama, esta vida, la de este mundo, es bello, que es hermoso, porque es la creación de Dios, esta que tanto se ama, por muy alegre, dice Agustín, por muy larga que sea, no merece el nombre de vida. Fíjense qué interesante esto aquí. O sea, Agustín no es tanto que esté hablando como de un carácter pesimismo. Él decía, frente a una vida verdadera, esta que vivimos no merece el nombre de vida porque en ella, bueno, Agustín en ese sentido, pues va a entender que la vida, como una de sus obras, como una de sus obras lo desarrolla, la vida es un permanente combate, de combate cristiano, un permanente combate. Dice, es tan bien verdadero el consuelo que el Señor promete por el profeta diciendo, le daré un consuelo verdadero, paz sobre paz. Está citando al profeta Isaías, le daré un consuelo verdadero, paz sobre paz. Que si las riquezas, si los bienes de este mundo nos dan cierta seguridad y nos dan cierto placer y nos da cierta alegría y nos da cierto gozo, la vida verdadera nos da una verdadera alegría, un verdadero gozo, una verdadera felicidad, que es a la que tenemos que ir eh, apostando nuestra vida, es donde encontraremos, dice Agustín, el verdadero consuelo, porque aquí pasamos muchas dificultades. Tú has escuchado unas personas que viven situaciones tan difíciles, tan angustiosas, y piden al Señor que les ayude a solucionar. Y muchos de estos problemas obedecen precisamente a que no disponen ni siquiera un poquito de esos bienes, de esa riqueza que Dios dispuso para poder subsanar sus necesidades básicas necesarias. Es en comparación de eso, un verdadero consuelo nos promete el profeta diciendo, yo les voy a dar una verdadera paz que trasciende toda paz. Esto lo va también a expresar San Pablo en alguna de sus cartas, donde va a hacer referencia a una paz que supera cualquier expectativa nuestra. Dice, sin ese consuelo, en todos los otros consuelos, más se encuentra desolación que consolación, fíjense. Sin ese consuelo, sin una fuerza interior que me permita vislumbrar
que aunque esto esté en una situación de dificultad, de crisis, de apretura, aunque se encuentra la experiencia de la desolación, en muchos de los bienes o cuando ponemos nuestra esperanza única solamente en los bienes de este mundo, en ellos encontramos más desolación que consolación, que como decía Agustín en un párrafo hacia atrás, a veces estamos agarrados y anclados desde la codicia. Nada es suficiente, más y más y más y más, sin tener siquiera un límite para decir lo necesario para estar bien, para llevar una vida digna. Y lo va a explicar Agustín, dice, porque las riquezas y las cumbres de los honores y las demás vanidades con que se juzgan felices los mortales, por no conocer aquella verdadera felicidad, qué consolación brindan cuando en ellas es más importante no necesitar que sobresalir cuando atormentan después de adquirirlas, interesante, con el temor de perderlas mucho más que con el ardor de poseerlas cuando aún no se tienen. Es interesante. De alguna manera, fíjense que Agustín siempre en todas sus obras, en las cartas, que está en la carta que están viendo, él vehicula un poco también ese proceso personal de conversión. Agustín se consideró un idólatra del poder, donde él mismo, siendo un gran personaje, siendo la voz del emperador, o sea, el, el que hablaba por el emperador, porque el buen hablar, él decía, tenía muchas cosas, tenía mucho poder, creía que tenía mucha felicidad, sin embargo, pues no, era tanta riqueza porque primero no era tan feliz, no estaba tan consolado y siempre vivía angustiado y desesperado por el temor de perder esos bienes, de perder esa fama, de perder esa posición social o esa posición incluso religiosa. Entonces muchas veces decimos que esas riquezas, ¿cuáles riquezas? ¿Cuáles riquezas son verdaderamente las que nos van a comportar una verdadera felicidad, sino aquellas en las que no podemos eh, hacer uso de la compra, sino que simplemente es poseerla, es sentirla en lo más profundo del corazón, como es ese desear a Dios, fuente de todos los bienes, paz sobre toda paz, como acabamos de escuchar. ¿Para qué vivir entonces? Terminemos con esta parte de la reflexión de hoy. ¿Para qué vivir anclados en el deseo, en la codicia apasionada de las cosas, de la posesión de las cosas, cuando poseerlas, en vez de hacerme feliz, me vuelve un esclavo, me vuelve un temeroso, me vuelve un, un obstinado por los bienes y un intranquilo espiritual y psicológica y espiritualmente? Pidámosle a Dios pues que nos vaya acompañando en este deseo de tener a Dios como nuestra mayor riqueza, agradecer los bienes que tenemos, no darles el corazón a ellos y saber que en la medida en que más nos apegamos a ellos, sentimos más temor y perdemos más tranquilidad y más, y más paz. Yo creo que esto es bien, pero bien interesante, esto que el Señor pues nos está proponiendo. Pidámosle pues hoy al Señor que nos ayude a ir profundizando en este deseo de la oración, que hoy nos encomendamos también al Señor y pedimos que desde la casa del Padre reciba al Padre Nelo Cipriani y que a nosotros nos permita enriquecernos también con ese legado que él dejó de su profundo estudio de San Agustín. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.